Está complicado porque para ustedes en su caso fue 2021, ¿no? Entonces estamos hablando que fue algo totalmente en línea. ¿Sí? Para todos ustedes. Para algunos no, pero para la mayoría, filosofía fue un curso que fue plenamente en línea. Entonces, mira, a mí me gusta mucho platicar, ¿no? No me gusta mucho hacer solo el que se para allá, sino que me gusta platicar con ustedes porque al final de cuentas eso es lo que hace dinámico un curso. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué se recuerdan ustedes que es la filosofía? Más allá de que se recuerden, ¿qué entienden ustedes por filosofía? ¿Qué creen ustedes que puede ser la filosofía? Estamos en filosofía del derecho. ¿Se entiende entonces que todos nosotros ya sabemos lo que es la filosofía? ¿Sí? Yo no tengo ni duda. ¿Qué es la filosofía? Yo puedo levantar la mano, tiene la palabra, y yo con mucho gusto la digo. ¿Qué es? ¿Es una disciplina que estudia el derecho? ¿Puede ser? No necesariamente, pero a veces estamos siendo un poquito más específicos. Solo la filosofía jurídica, ¿sí? Tengo que plasmarlo en una norma, que es el Madrid. Fíjense que es al revés. Sí, no, igual la respuesta, sí, no. Fíjense que antes de lo que nosotros conocemos como el matrimonio, digo antes, no era, el matrimonio era una constitución, y sigue siendo el día de hoy, plenamente religiosa. ¿Sí? Ahora, ¿será que un matrimonio plenamente religioso era jurídico como tal? Como dijo su compañero allá un poco atrás, el derecho canónico es otra cosa, pero estamos hablando en el día a día de nosotros. Pues bueno, tuvo que ocurrir algo, un evento que cambió la historia de la humanidad en un antes y un después, para que nosotros encontremos plasmado en una norma una institución como el matrimonio. ¿Alguien sabe por qué? Es un evento que es un antes y un después. Al día de hoy, vivimos como vivimos a raíz de ese evento tan importante. Sí, históricamente es un evento que nos marcó como humanidad para una rama jurídica del derecho. ¿Dónde está luz? No la vayas a cerrar. Pero previo a la Revolución Francesa, Ahí. el derecho de familia no se encontraba regulado en ninguna parte. El derecho de familia era algo que únicamente lo íbamos a encontrar regulado a través de la religión. El matrimonio, una institución como la que nosotros conocemos, antes de la Revolución Francesa, usted contraía matrimonio, pongámoslo únicamente en un segmento de la religión, católico por ejemplo, y usted ya contraía matrimonio. Vámonos a las otras tipos de religiones derivadas de lo que es la tradición cristiana judaica, y vamos a encontrar que usted únicamente acudía con una persona, contraía matrimonio, y con eso era más que suficiente. Pero hubo alguien, un militar, Napoleón Bonaparte, posterior a la Revolución Francesa. Él no fue el de la Revolución Francesa, sino que él ya un poquito posterior a la Revolución. Y en la Revolución Francesa ustedes recordarán que uno de los pilares de la misma era: vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y en ese borrón y cuenta nueva lo que vamos a desaparecer primero es la religión. Se acabó. Ya no más religión. Perfecto, para ellos. Pero entonces ahí sucedió algo que todos los seres humanos, el hombre que quería estar y formar una familia con una mujer, que en ese entonces nada más era hombre y mujer, pero que quería hacerlo con un hombre y una mujer, porque ya no existe la religión, ya no hay quien nos case, ya no hay quien nos dé esa señal de que estamos como esposo y esposa, como marido y mujer. Pues Napoleón dijo una célebre frase, ¿no? Que lo iban a recordar más por sus códigos que por sus conquistas. Y por eso les digo, cuando nosotros vemos que hay una razón para hacerlo, todo tiene una justificación, todo tiene un elemento que le dio vida a, todo tiene una circunstancia que motivó algo que se tenga que normar. Y para eso nosotros nos apoyamos de la filosofía.
Cuando nosotros vemos la filosofía del derecho como tal, sacándonos un poquito más ya al siglo pasado, y decimos nosotros, bueno, todos sabemos que la Constitución es la norma superior, la norma suprema, tenemos un principio de supremacía constitucional, ¿sí? Como tal, pero hay que hacer una reflexión. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Sí? ¿Qué hicieron los juristas? Porque no fueron unos, no fueron varios, los que empezaron a hacer ese análisis y determinaron que las normas no son principales. Tiene que haber una que esté en la cúspide, ¿sí? Que es la que le va a dar unión a todo el ordenamiento jurídico, la que le va a dar un sentido al resto de las normas. ¿Sí? Veamos un caso ahorita que está muy preocupante por la forma que tal vez se está manejando actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra sociedad. Es el caso con esta secta judía electa. Cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un análisis de por qué esta situación está como está, ¿qué nos llevó a esto? Hay un principio que es el interés superior del niño. ¿Sí? Yo creo que de todos los que estamos acá, no sé si son más de 200, no sé cuántos sean acá ahorita, pero los que estamos acá, creo que ninguno de nosotros pondrá en tela de duda que el interior superior del niño tiene que ser interrogado. ¿Sí? Ahora les pregunto a ustedes cómo hemos llegado nosotros a un momento de la historia actual en la que todos estemos de acuerdo que el interés superior del niño debe estar por encima de él. ¿Cómo yo voy a justificar extraerlo de sus costumbres, extraerlo de su familia? ¿Hay que se está riendo? ¿Nos quiere aportar algo? ¿Está comiendo y riendo? ¿Nos quiere aportar algo? Ponga atención. ¿Será que nosotros, cuando vemos estos temas, por ejemplo, y hacemos ese análisis, qué será lo más importante para ese menor? Al revés de nosotros. Porque nosotros decimos, no, pobres niños, estaban sufriendo, estaban mal, lo estaban tratando muy mal. Pero ¿será que para el niño será justificable que vean retirado de sus papás o de su mamá? ¿Creen ustedes que para él ese es el interés superior? No. Para eso no sirve la filosofía. Dice que decía algo, esto que decía algo muy importante. Ustedes han visto que la diosa de la justicia pues tiene cubiertos los ojos. En griego, esa cubierta que tiene la diosa de la justicia en los ojos, se le decía la ley. Entonces él decía, para conocer yo me tengo que destapar los ojos. Para saber yo tengo que ver la realidad. O sea, quítense la venda de los ojos y veamos las situaciones, profundicemos en las mismas, analicemos cada circunstancia en base a algo. Ya vimos aquí nosotros ahora que hay el interés superior del niño, que es un principio que nadie puede obviar, ¿sí? Y eso lo hemos extraído de acá. Su teléfono sin vibrador, por favor. Eso lo hemos extraído nosotros ya. La compañera que está hasta el final no tiene escritorio. Cuando nosotros vemos entonces la filosofía del derecho, nos vamos a topar, y acá lo que tenemos, extraemos son principios. Esos principios son aquellas fundamentaciones que tiene toda norma jurídica. Una norma jurídica no puede existir si no hay previamente un principio que justifique su existencia. ¿Sí? Hay principios básicos. Ya vimos aquí uno, por ejemplo, ¿no? Supremacía constitucional, por ejemplo. ¿Sí? Todos sabemos que la Constitución es la norma superior, la norma suprema, la que le da la unidad al ordenamiento jurídico. Pero no solamente vamos a encontrar ese principio dentro de lo que es el derecho constitucional. Vamos a encontrar más. ¿Sí? Principios de control. Vamos a llegar a él.
Te puedo recomendar 10, pero espera. Eso es, aquí solo como les digo, estamos dando una introducción. Bueno, de entrada le diría, libros de referencia están en el programa, todos. Ya quiero usar un libro de referencia, todos están en el programa y todos están en la biblioteca de la facultad, que ahora la abren hasta los domingos, hasta las 2 de la tarde. ¿Sí? Si quiere usted basarse en algún tipo de libro, ahí están todos. Puede divertirse con un montón de libros de filosofía del derecho. ¿Sí? Pero eso es muy bueno, por poner las verdades. Vamos a hacer eso en minutos. ¿Sí? Vamos a llegar a eso. Bueno, miren, de entrada yo no pido libro. ¿Sí? Yo no les pido un libro. Quien quiera comprar un libro es libre de hacerlo. ¿Sí? Pero muchas veces limitarlos a un autor creo que no nos llenaría como debe de ser. ¿Sí? No llegaríamos tenemos un poquito de estamos bien, pero vamos a ver. Esos principios a mí me permitieron, resumir un poquito de idea, crear una norma. Estábamos viendo el temita ese que para seguir el ejemplo del que esa norma jurídica que hemos creado, lo que tenemos que buscar nosotros ahora, ¿qué es? ¿O para qué creo yo una norma jurídica? ¿Sí? ¿Para qué, por ejemplo, tenemos este caso que estamos citando? Veamos otros más. ¿Para qué nosotros tenemos figuras como el matrimonio? ¿Para qué tenemos nosotros figuras como el divorcio? ¿Para qué tenemos figuras nosotros como, por ejemplo, el derecho civil? Pero pasemos al derecho penal. ¿Para qué hemos creado delitos? ¿O por qué nosotros hemos necesitado crear una norma específica que regule, por ejemplo, los derechos de autor? ¿Por qué nosotros hemos necesitado, por ejemplo, crear algo que regule las actividades comerciales y mercantiles? ¿Por qué hemos llevado nosotros a eso? ¿Qué es lo que buscamos ya con todas esas normas? Regular la conducta y proteger a la persona. Me gusta mucho la idea. Porque fíjense que tal vez eso de regular la conducta sí es parte, tal vez no tanto, ¿no?, de la filosofía del derecho, sino que de la norma como tal. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aplicándolo no como a regular la conducta, si lo vemos nosotros con los conceptos jurídicos fundamentales, lo vemos en el derecho 2, el derecho 2, cuando uno toma los conceptos jurídicos fundamentales, en ninguna parte, en concreto que nuestro ordenamiento jurídico penal establece que no vamos a matar. O establece si no va a matar. O no le va a quitar la vida a otro. ¿Establece sí? No. ¿Sí o no? No. No. Porque fíjense que las normas jurídicas no nacen para ser prohibitivas, sino lo que está dándonos es un supuesto de derecho, que es quien le quite la vida a otro. Pero ese supuesto de derecho tiene algo, tiene una sanción, ¿sí? Se le impondrá la pena, ¿sí? Y dentro de esos conceptos jurídicos fundamentales vamos a encontrar todavía algo más. Hay una coacción, porque será que yo voluntariamente, si le quite la vida a otro, yo voy a ir a que me juzguen voluntariamente y va a haber alguien pues, no tiene ninguna fuerza para hacerlo? No, va a necesitar de algo más, va a necesitar de la coacción. ¿Sí? Entonces lo que decía su compañero tiene mucho sentido, no regular. ¿Qué va a regular? Que aquel que le quite la vida al otro va a ser sometido a un proceso con determinadas garantías, le van a imponer una pena y lo van a obligar a que lo haga. ¿Sí? Cuando decimos nosotros que estos principios de una norma jurídica, lo que estamos buscando nosotros es, filosóficamente hablando, por supuesto, filosóficamente hablando, pero detrás no miran hasta acá abajo en la derecha. Es un fin. ¿Sí? Tiene que tener un fin. Yo tuve que crear una norma jurídica. No miren hasta atrás. ¿Sí? Yo tuve que crear como Estado una norma jurídica en la cual voy a ver, voy a establecer principios formadores, principios que van a sustentar a la misma.
Pero tiene que tener un fin. ¿Cuál será el fin de haber creado esa norma? De haberlo, a través de la razón, extraer esos principios, plasmarlos en una norma. El bien común, dice usted. Muy bien, ¿alguien más? ¿En un orden? Sí, ¿más? Perdón, un límite. Muy bien. Vaya. ¿Perdón? Someterse a un Estado de Derecho. Convivencia. Perfecto. Mire, como les decía, esto es una filosofía lo que estamos hablando ahorita. Estamos filosofando también. Cuando alguien tiene que filosofar, aquí lo estamos haciendo ahorita. Y eso es ese ejercicio que estamos haciendo. Ese intercambio que estamos haciendo de las respuestas que dieron mis compañeros. Fíjense que las tres respuestas están bien. Las tres respuestas están bien. Pero tienen una razón de por qué están bien. ¿Sí? Porque la filosofía del derecho lo que nos está diciendo es vamos a buscar esos principios. ¿Sí? Hemos nosotros a través de la razón determinado cuáles son los que queremos plasmar en una norma, específicamente para tener un fin. Decía su compañera por allá, en común, su otra compañera decía para poner límites, perfecto, me parece perfecto. Y por último lo que decía su compañero, ¿no? La convivencia. ¿Sí? Una convivencia en un Estado de Derecho. Fíjense que las normas jurídicas como tal sí tienen esa finalidad, es que dijeron ustedes tres. Ya trasladándolo un poquito más a lo que es lo moderno. El derecho como tal tiene una finalidad. Y actualmente la doctrina nos dice que el derecho tiene tres finalidades bien marcadas. Cuando decía su compañera ahí, el bien común, el compañero, decía el bien común. Pero ¿será que es el bien común individual? ¿Será que los límites son para todos? ¿Será que la convivencia en un Estado de Derecho también es para todos? Entonces tenemos que separar ahora estos tres elementos que da la finalidad. La filosofía del derecho nos dice que tiene tres finalidades. Como lo veíamos ahí, ya no echaron lugar, ¿verdad? El lugar todavía, no sé si salió de la compañía, una mochila por ahí. Una mochila por ahí. Como les decía, cuando nosotros vimos estos casos separados, ¿no? El caso de los niñitos, estos de la secta de Ecuador, por ejemplo, actualmente, ¿por qué creen ustedes, inicialmente, que el Estado de Guatemala, utilizando la coacción, extrajo a esos menores? ¿Para qué? Para evitar que no sufran los abusos que supuestamente están cometiendo en contra de ellos. No supuestamente, nosotros no podemos decir que está confirmado. Se está discutiendo todavía en los juzgados algún fundamento. Pero ¿qué será lo que pretenden con esos menores? Y digamos no solamente esos menores, son todos los menores que existen en el Estado de Guatemala. ¿Qué es lo que quiere nuestro ordenamiento jurídico con esos principios que la filosofía del derecho nos está diciendo que tiene que tener toda norma jurídica? El primero de ellos es el desarrollo individual. Yo quiero que todos y cada uno de los niños, de todos los menores, niños que están en el Estado de Guatemala como tal, se desarrollen individualmente. Desarrollarse individualmente para esos niños tienen que incluir educación, salud, derechos fundamentales de un menor, por ejemplo, el derecho a tener un nombre, cosas como esas. Eso es parte de su desarrollo individual, para que sean adultos. ¿Sí? Yo necesito que cada uno de ellos tenga un desarrollo individual. Lo que no puedo hacer es, ¿será que somos los niños de la secta, letra, cosas? Claro que no debería ser siempre la parte del mundo. ¿Sí? Yo necesito que esto se haga a todos. Y cuando digo esto, enfoquémonos en otro aspecto. Educación.
ese niño individualmente, que yo vine, lo tomé, y le estoy dando todos aquellos benefactores, aquellas cuestiones que le van a dar justicia social, ¿sí? Que van a impedir que esa persona no se desarrolle individualmente. Pero yo no puedo hacerlo, ¿sí? Solamente con uno. Lo que tengo que hacerlo son dos. Si yo he logrado que un individuo se desarrolle, lo que estoy buscando con eso es el desarrollo social. ¿Sí? Yo voy a lograr a través de que todos estos individuos de forma separada logren tener salud, logren tener educación. ¿Sí? Nosotros somos el ejemplo de eso. ¿Sí? Tenemos educación que es gratuita, prácticamente lo que pagamos, ustedes siguen pagando 91 pesos porque es el año, ¿no? ¿Sí? Cuando estudié me pagué 71, ¿sí? Pero les digo, prácticamente nuestra educación es gratuita, ¿sí? Nuestra educación es gratuita. El Estado dice, bueno, estas personas que se han desarrollado individualmente, necesito que como sociedad, por eso es que es tan costoso cada espacio, es carísima la educación superior, más cara. Claro, ahora hay varios abanicos de posibilidades y de precios en las universidades privadas. Aquí prácticamente lo que pagamos nosotros más se complica probablemente más de espacio, por temas de transporte. Y ya, no vamos a entrar en detalle. Pero si lo vemos enfocado, o sea, que yo tengo que proteger a ese individuo, tengo que desarrollarlo individualmente y voy a utilizar el derecho para desarrollarlo individualmente, desarrollarlo socialmente. Pero ahora me falta algo más importante, pero que dijo su compañero de al final, ¿sí? Exista convivencia. De nada nos serviría desarrollar individuos, desarrollar a la sociedad, si no podemos convivir. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes ahora, teniendo esto como punto de partida, alguien me diría qué es el derecho entonces. Porque miren, aquí vamos a ver la filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo arrancarían, cómo partirían ustedes para definir, para conceptualizar el derecho? ¿Qué es? Si ya vimos que nos sirve para desarrollar individuos, desarrollar la sociedad, que la sociedad pueda convivir. ¿Qué es el derecho? Fíjense que si su compañero da esa definición en cualquier parte del mundo, ¿sí? Le van a decir que está bien. Y todavía le van a decir que esa es una conceptualización moderna del derecho. ¿Sí? Muy filosóficamente, esa es la conceptualización, es el concepto moderno de lo que es el derecho. Porque ustedes recordarán que, bueno, hay unas conceptualizaciones distintas, ¿no? Algunas definiciones de algunos autores. Yo les digo, algunos autores se van por un lado, otros por otro. Algunos le van a decir que es un conjunto de normas interatributivas a través de la cual se regula la conducta del ser humano a través del poder imperio del... O sea, ¿estamos de acuerdo? Que también esa es una corriente doctrinaria totalmente válida. Pero ya dentro de la filosofía del derecho, modernamente tenemos que aterrizar lo que se decía. Incluso yo les diría, tal vez, alargándola un poquito, ¿no? Un poquito la que dijo su compañero ahí. Es un instrumento que utiliza el Estado. Es un instrumento que utiliza la sociedad. ¿Para qué? Para que es interesante. Pero a través de qué lo va a hacer? ¿Qué decía? Normas, principios, instrumento que utiliza la sociedad, conformado por un conjunto de normas, principios y doctrinas que tienen por objeto el desarrollo individual, social y la convivencia social. Así es como nosotros vamos desmenuzando lo que es un concepto para poder desarrollar. No lo digo, solamente es recordarles el primer año, pero ¿verdad? Estamos en filosofía. Ahora, así como vimos hace un ratito el tema de que existen algunos ordenamientos jurídicos que están inmersos en algún tipo de fundamentación religiosa, la de nosotros, por supuesto que también la tiene, pero no nos regimos por la religión nada más.
Ahora, ¿cuál será esa razón? ¿O cuál creen ustedes que fue la razón por la cual Napoleón, uno después de la Revolución Francesa, ¿sí?, tomó esos rituales del matrimonio religioso y los plasmó en una norma? Fíjense que nosotros, al día de hoy, nuestro Código Civil, realmente, tiene instituciones que nacen del Código Civil español, que prácticamente está basado en los códigos de la ley. Prácticamente está basado en eso. Esto lo tenemos que decir nosotros porque dentro del derecho existen familias jurídicas. Y esto lo vamos a profundizar bastante esta noche. No todas las normas jurídicas son iguales en todos los ordenamientos. En eso estamos claros. ¿Sí? Aunque pareciera un poco similar en algunos casos, o hemos mezclado algunos temas de unos con otros. Pero hablemos de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico nace en la familia romano-germánica del derecho. Nosotros estamos inmersos en instituciones propias del derecho romano y del derecho germánico. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos en el día a día, porque hemos hablado acá, no sería en común que hemos buscado los límites que tienen el que ejerce el poder. Todos ellos han nacido en la familia romano-germánica. Esa es nuestra familia. ¿Sí? Pero no es la única. Nosotros es muy importante. La familia anglosajona es otra familia jurídica del derecho que podrá tener instituciones similares a las nuestras, pero no las vamos a poder encuadrar. ¿Sí? Prácticamente los principios de una y de otra, o la fundamentación histórica de una y de otra, son distintos. Y tiene su razón de ser, por supuesto que tiene su razón de ser. ¿Sí? Y regresamos a la Revolución Francesa. ¿Será que esa Revolución Francesa tuvo aplicación, por ejemplo, en el Reino Unido? Prácticamente no la tuvo. ¿Sí? No hay relación entre uno y la otra. ¿Sí? Competían, luchaban una contra la otra. ¿Sí? Hasta en las normas. Fíjense ustedes de que estas dos tienen diferencias muy tan importantes. Vamos a ver acá todas las normas de ellas. Pero la regla general de esta es que las normas jurídicas están escritas en el caso de la norma germánica y la otra se fundamenta en el sistema de los precedentes. Cuando decimos nosotros de los precedentes, es que existe una resolución de un caso similar, con las mismas circunstancias, con diferentes personas, pero que a través de este yo se lo voy a aplicar a un caso concreto posterior. ¿Sí? No todas las normas jurídicas acá están escritas a cambio de esta otra de que todo está en una norma jurídica. ¿Sí? Es tan así, fíjense, que por ejemplo Inglaterra no tiene una constitución escrita, no la tiene. Ustedes conciben la idea de que la norma suprema
suprema, la norma superior, la que le da unidad al ordenamiento jurídico, no está inscrita. Para nosotros no, para ellos sí. Y es bien sencillo, son dos familias jurídicas distintas. Que ya nosotros hemos tomado algunas instituciones propias de estas familias jurídicas, las hemos implementado en nuestro ordenamiento jurídico, eso ya es distinto, ¿no? Sí, eso ya es distinto. Y el caso por excelencia que el derecho romano-germánico, porque quedó mucho y se lo va a sacar, y nosotros somos el ejemplo típico de eso, es en la jurisprudencia y en el control constitucional. El sistema de defensa constitucional, por ejemplo, que nosotros tenemos, es una mezcla de los dos sistemas creados por un único derecho. ¿Sí? En el primer sistema, en la familia romano-germánica del derecho, vamos a encontrar nosotros que existe un tribunal constitucional, que es el que se encarga de velar por la defensa del orden constitucional. Pero en los sistemas anglosajones no, son todos. Es todo el poder judicial el que se encarga de la defensa del orden constitucional. Nosotros lo que hemos hecho es agarrar los dos y crear un sistema mixto, en el que existe un tribunal constitucional separado del judicial, pero aparte, el judicial también lo va a hacer. Ustedes vieron eso es procesal constitucional, ¿sí? Cuando vieron ustedes, por ejemplo, la competencia que se tiene en materia constitucional con relación a conocer el amparo. Un juez de primera instancia, civil, penal, etcétera, puede llegar a tener la competencia para conocerlo. Una sala de las Cortes de Apelaciones tiene competencia para hacerlo. La Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para hacerlo. Y aparte está nuestra Corte de Constitución. Si vemos nosotros, como solo existen estas dos familias jurídicas, vamos a ver también que existen otras muy importantes. Una religión. Creo que aquí no hay mucho donde poder ahondar, sino que es más que sencillo. Fundamenta eso que nosotros vimos como las finalidades del derecho, pero basándose en un ordenamiento jurídico plenamente religioso. ¿Sí? Vamos a aplicar las normas tal cual están escritas en cierta religión y las vamos a aplicar de esa manera. Ocurre en Nigeria, ¿no? Nigeria, que son musulmanes, porque aplican el Corán. Y el Corán es la norma a través de la cual rige ella. Estas relaciones que hemos visto nosotros que vamos viendo de los menores, del matrimonio, del trabajo, de economía, del comercio, etc. ¿Sí? Nada más mencionar una puerta. Que son las familias asiáticas del derecho. Eso es súper complejo. ¿Sí? Pero que no tiene relación ni con el sistema anglosajón ni tampoco con la familia romano-germánica, y muchas de ellas ya no tienen, ya le expulsaron de lo que es la conceptualización unitaria. ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos esos cuadros, hay un tema bien interesante, porque yo les diría, ¿qué es lo que hace que cada ordenamiento jurídico crea que es válido hacerlo de esa forma? ¿O cómo llegamos a ese momento de decir la norma jurídica tiene validez? ¿Sí? ¿Cómo alcanzamos eso? ¿Quién lo determina? ¿Cómo nosotros podemos decir, vamos a hacer otro ejemplo, aplicando en nuestro caso concreto? Vimos ahorita uno ahí que salió una norma, como le digo, es un caso muy particular y muy sencillo. El Congreso de la República quitó ciertas facultades a las corporaciones municipales a que nos pudieran utilizar un aparato velocímetro para que nos tomen multa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso es válido? ¿O no? ¿Creen que es válido que hagan eso? ¿Sí o no? Solo díganme sí o no. No. Sí. ¿Será que es lo que todos nosotros queremos? No. Que los que, o sea, que no, sí queremos que nos multen por pasarnos de la velocidad, ¿o no? No. Ahora aquí viene la parte compleja. ¿Quién define qué es válido y qué no? Es el propio Estado. Cuando decimos Estado tenemos que verlo con sus elementos previos, sus elementos
positivos, ¿no? ¿Sí? Es así como vamos a establecer si es válida o no esta norma. Porque yo les diría, ¿será que fue promulgada por el Congreso de la República? Sí. Entonces eso, claro, es uno de los elementos de la validez de una norma jurídica. ¿Será que siguieron el procedimiento, la discusión, las lecturas, aprobación, promulgación, publicación, etcétera? Sí. Entonces ya se cumplió legalmente el procedimiento a seguir. Ahora, ¿será que esa norma va a alcanzar el objetivo para el cual fue creada? Hasta ese momento vamos a poder determinar, bueno, subieron los accidentes en ciertos lugares por exceso de velocidad porque ya no hay quien controle o limite eso. Ejemplo nada más que estamos viendo. ¿Sí? ¿Y será que haber quitado eso benefició o perjudicó a la sociedad? ¿Será que fue un beneficio o fue un beneficio para nosotros? Eso es lo que hace la filosofía de la ley. Con todas y cada una de las normas jurídicas que nosotros aplicamos día a día en la sociedad. Establecer si esas normas como tal llegaron a tener validez con un elemento que no cumplamos, entonces puede ser que determinemos que la norma no es válida. La norma no tuvo la validez que hubiéramos tenido. ¿Por qué? Porque entonces nos hace falta algo. Si cumplimos con el procedimiento, cumplimos con prácticamente llevarlo a cabo lo que pedíamos. La sociedad exigía que eran esas multas de ahí, por ejemplo, le dimos una solución al tema, pero puede ser que quedamos sin problema. Puede ser que nos escape la situación de la norma. Puede ser que esa norma no haya sido lo que esperaba. Veamos otro ejemplo más. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Cualquiera de los que estamos acá estamos de acuerdo que una mujer, tanto en el ámbito público y privado, necesitaba ciertos elementos que la protegieran en su día a día. ¿Sí? Y cuando decimos que se necesita que tenga ciertos elementos que lo protejan en su día a día, el Estado tenía que darle una respuesta a la violencia que puede ser física, psicológica, sexual, económica. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que necesitaban una normativa específica para eso? ¿O será que no solo las mujeres necesitan una protección física, psicológica, económica, sexual? En este caso, dejaríamos de estar en un estado de derecho, ya que la mujer tendría beneficios económicos, dejando de lado de que sí, el término feminicidio son utilizados para darle nombre a las normas, ya que no tenemos grupos organizados, como se lo podría ver en la religión musulmana, donde se agrega el concepto de derecho de ser mujer, sino que se agrega más por un tema que puede ser parentesco, relación, o bien podría ser por un robo. Entonces, esta mala citada tiene malos términos utilizados y libre de eso también deja en mucha desventaja al hombre, ya que con el simple hecho de que una mujer diga que está siendo víctima de violencia, no se está respetando la presunción de inocencia, porque el hombre mientras se le investiga ya puede ser puesto en custodia. Pues eso es lo que estaba planteando de ley, pero
Ahora, yo les hago una reflexión. Perdón. Bueno, recuerda que también yo me he dado cuenta que cuando se sigue el caso, por ejemplo, que es de homicidio, muchas veces se utiliza mucho el sistema indisciplina. Me he dado cuenta de que si no, pues está haciendo valer su derecho de defensa. Pero Está complicado porque para ustedes en su caso fue 2021, ¿no? Entonces estamos hablando que fue algo totalmente en línea. ¿Sí? Para todos ustedes. Para algunos no, pero para la mayoría, filosofía fue un curso que fue plenamente en línea. Entonces, mira, a mí me gusta mucho platicar, ¿no? No me gusta mucho ser solo el que se parea, sino que me gusta platicar con ustedes porque al final de cuentas eso es lo que hace dinámico un curso. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué se recuerdan ustedes que es la filosofía? Más allá de que se recuerden, ¿qué entienden ustedes por filosofía? ¿Qué creen ustedes que puede ser la filosofía? Estamos en filosofía del derecho. ¿Se entiende entonces que todos nosotros ya sabemos lo que es la filosofía? ¿Sí? Yo no tengo ni duda. ¿Qué es la filosofía? Yo puedo levantar la mano, tiene la palabra, y yo con mucho gusto la digo. ¿Qué es? Es una disciplina que estudia el derecho. ¿Puede ser? No necesariamente, pero Una sola. tal vez estamos siendo un poquito más específicos. Solo la filosofía jurídico, ¿sí? Tengo que plasmarlo en una norma, que es el manual. Fíjense que es al revés. Sí, no, igual la respuesta, sí, no. Fíjense que antes de lo que nosotros conocemos como el matrimonio, digo antes, no era, el matrimonio era una constitución, y sigue siendo el día de hoy, plenamente religiosa. ¿Sí? Ahora, ¿será que un matrimonio plenamente religioso era jurídico como tal? Como dijo su compañero allá un poco atrás, el derecho canónico es otra cosa, pero estamos hablando en el día a día de nosotros. Pues bueno, tuvo que ocurrir algo, un evento que cambió la historia de la humanidad en un antes y un después, para que nosotros encontremos plasmado en una norma una institución como el matrimonio. ¿Alguien sabe por qué? Es un evento que es un antes y un después. Al día de hoy, vivimos como vivimos a raíz de ese evento tan importante. Sí, históricamente es un evento que nos marcó como humanidad para una rama jurídica del derecho. ¿Dónde está luz? No la vayas a cerrar. Solo Pero previo a la Revolución Francesa, ahí. el derecho de familia no se encontraba regulado en ninguna parte. El derecho de familia era algo que únicamente lo íbamos a encontrar regulado a través de la religión. El matrimonio, como institución como la que nosotros conocemos, antes de la Revolución Francesa, usted contraía matrimonio, pongámoslo únicamente en un segmento de la religión, católico por ejemplo, y usted ya contraía matrimonio. Vámonos a las otras tipos de religiones derivadas de lo que es la tradición cristiana judaica, y vamos a encontrar que usted únicamente acudía con una persona, contraía matrimonio, y con eso era más que suficiente. Pero hubo alguien, un militar, Napoleón Bonaparte, posterior a la Revolución Francesa, él no fue el de la Revolución Francesa, sino que él ya un poquito posterior a la Revolución. Y en la Revolución Francesa, ustedes recordarán que uno de los pilares de la misma era: vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y en ese borrón y cuenta nueva lo que vamos a desaparecer primero es la religión. Se acabó. Ya no más religión. Perfecto para ellos. Pero entonces ahí sucedió algo que todos los seres humanos, el hombre que quería estar y formar una familia con una mujer, que en ese entonces nada más era hombre y mujer, pero que quería hacerlo con un hombre y una mujer, porque ya no existe la religión, ya no hay quien nos case, ya no hay quien nos dé esa señal de que estamos como esposo y esposa, como marido y mujer. Pues Napoleón dijo una serie de cosas, ¿no?, que lo iban a recordar más por sus
códigos que por sus conquistas. Por eso les digo, cuando nosotros vemos que hay una razón para hacerlo, todo tiene una justificación, todo tiene un elemento que le dio vida a, todo tiene una circunstancia que motivó algo que se tenga que normar. Y para eso nosotros nos apoyamos de la filosofía. Cuando nosotros vemos la filosofía del derecho como tal, sacándonos un poquito más ya al siglo pasado, y decimos nosotros, bueno, todos sabemos que la Constitución es la norma superior, la norma suprema, tenemos un principio de supremacía constitucional, ¿sí? Como tal, pero hay que hacer una reflexión. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Sí? ¿Qué hicieron los juristas? Porque no fueron unos, no fueron varios, los que empezaron a hacer ese análisis y determinaron que las normas no son constitucionales. Tiene que haber una que esté en la cúspide, ¿sí? Que es la que le va a dar unión a todo el ordenamiento jurídico, la que le va a dar un sentido al resto de las normas, ¿sí? Veamos un caso ahorita que está muy... es preocupante por la forma que tal vez se está manejando actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra sociedad. Es el caso con esta secta judía electa. Cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un análisis de por qué esta situación está como está, ¿qué nos llevó a esto? Hay un principio que es el interés superior del niño, ¿sí? Yo creo que de todos los que estamos acá, no sé si son más de 200, no sé cuántos sean acá ahorita, pero los que estamos acá, creo que ninguno de nosotros pondrá en tela de duda que el interior superior del niño tiene que ser lo que le va arriba, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes cómo hemos llegado nosotros a un momento de la historia actual en la que todos estemos de acuerdo que el interés superior del niño debe estar por encima de cualquier otro tema. ¿Cómo yo voy a justificar extraerlo de sus costumbres, extraerlo de su familia? ¿Hay que se está riendo? ¿Nos quiere aportar algo? ¿Está comiendo y riendo? ¿Nos quiere aportar algo? Ponga atención. ¿Será que nosotros, cuando vemos estos temas, por ejemplo, y hacemos ese análisis, qué será